Bueno, pues como seguramente ya saben, el día de hoy López dio a conocer una información bastante interesante y salió a curarse en salud, obviamente. Así es que dedicó gran parte de su circo grotesco de la mañanera a defenderse de un reportaje que todavía no ha sido publicado, un reportaje del New York Times de la periodista Natalie Kitroev, donde lo señalan a él, a sus hijos, a sus cercanos, pues ya saben de lo que se ha venido hablando en los últimos días, de recibir dinero del crimen organizado. Dice cosas como que hay videos, y fíjense qué interesante, que hay videos de los hijos del infame Merolico reuniéndose con gente del crimen organizado. Y esto es algo que ya se había mencionado, mucha gente lo ha dicho, en muchas columnas se ha hablado, y parece ser que esto llevó a Estados Unidos a realizar una investigación, y en esa investigación pues se toparon con gente, con informantes que aseguran que estos videos existen. Dice López, ¿dónde están los videos? Yo me quedo pensando, quien tiene los videos no ha sido detenido, porque se habla de que había reuniones con el Mayo, y sería entonces seguramente el Mayo quien habría grabado a los hijos del infame Merolico reuniéndose con alguno de sus líderes o él mismo, no lo sabemos. Pues esos videos difícilmente van a ser publicados mientras no detengan a quien los tiene. Y no van a ser publicados porque son el seguro de vida y la garantía de que durante el sexenio del infame Merolico no le van a tocar un pelo al narco que lo haya grabado o que haya grabado a sus hijos. Hablan también de que, esto es interesante, que un líder de los Zetas, no sabemos quién, ya nos enteraremos seguramente en el reportaje, le entregó $4 millones a gente cercana a un emisario de López para que lo ayudaran a salir de la cárcel. Son acusaciones muy serias, muy serias. Yo nada más les digo algo. Cuando el río suena, agua lleva. Y esto parece ser que le está explotando en la jeta a López, pues él salió a lo de siempre, a decir que es un pasquín inmundo, que el New York Times, que son unos irresponsables, ya saben, toda la serie de descalificaciones. Y la forma que tiene él, según de demostrar que no es verdad, es haciéndolo público y diciendo no es cierto, es una calumnia, no es cierto, y ya. Vaya que es interesante todo esto. Escuchen, esto va a dar mucho de qué hablar y obviamente cuando esté publicado el reportaje pues lo vamos a compartir aquí y vamos a leerlo. Ahora, yo sé que los adoctrinaditos vicariantes lo van a negar sin haber, ya de hecho alguien entró a la página, yo publiqué algo sobre esto y ya dijeron que no es cierto. Oye güey, si no has leído siquiera el reportaje, ¿cómo puedes decir que lo que van a publicar es falso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo si no lo has visto? Entonces los adoctrinaditos vicariantes pues ya lo van a empezar, de hecho ya lo están negando desde ahora, porque pues ellos padecen ese síndrome de satisfacción vicariante, son capaces de negar absolutamente todo, y en este caso, aunque ni siquiera hayan leído de qué va el reportaje, ya lo están negando, porque ellos creen que López es una deidad, porque ellos creen que López es inmaculado, y porque creen que porque él es una deidad y es inmaculado, sus hijos también lo son y sus cercanos también lo son, y todos son, pues hagan de cuenta, como un cúmulo de santos a los que tendremos que empezar a rezarles. Todo esto sin haber leído el reportaje. En fin, escuchen al infame Merolico, se los puse, les digo, en velocidad 1.5 porque si no, luego se quedan dormidos. Escuchen cómo se cura en salud ante la bomba que le acaban de soltar desde Estados Unidos. Miren, hay 3 buenas noticias y una mala. ¿Cuál quieren primero? No. Bueno, la mala. Les voy a dar el antecedente, porque esto es muy importante. Estamos tratando estos temas así, con toda transparencia, porque el propósito es ir orientando, concientizando a toda la población
en el marco de lo que llamamos la revolución de las conciencias. Antes la política, como lo hemos dicho muchas veces, era asunto de los políticos, no asunto de todos. Y nosotros queremos que todo el pueblo se siga informando, porque antes se ocultaba información, se desconocía mucha información y por eso era más fácil la manipulación con el control de los medios. Era el modus operandi de los que se sentían dueños de México, de la oligarquía en México, pero también en el mundo, el control mediático. Incluso últimamente se empezó a hablar de los golpes de Estado blando, que ya no se llevan a cabo para derrocar gobiernos legítimamente constituidos, democráticamente constituidos, mediante una asonada, la toma del poder de los militares, un golpe de Estado, sino van creando condiciones de rechazo, ¿no?, de la población hacia el gobierno que no les conviene, y luego, pues ya sea utilizando al Poder Judicial o al Poder Legislativo, o utilizando incluso a poderes extranjeros, destituyen a la autoridad de un país. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque se está llevando a cabo una transformación en el país y la gente, ya lo vamos a ver más tarde, está muy contenta y está respaldando al gobierno. Sin embargo, como es natural, obvio, los de arriba están muy molestos y hay no solo una oposición conservadora en México, sino hay una especie de internacional del conservadurismo. Hay vínculos entre todos los agrupamientos conservadores en el mundo y también intervienen gobiernos extranjeros para financiar todas estas acciones en contra de los gobiernos populares. Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional, premiado, Tim Golden, que fue periodista del New York Times. Y se piensa, ¿no?, que, o antes, ahora menos, de que si es el New York Times, es el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal, ¿no? Son medios profesionales, independientes, objetivos. Nada de eso. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo, así el New York Times y todos. De repente sale un reportaje, decía yo, en contra, ¿no?, con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Y espérate. Y hace unos días, bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, sin ética, porque el titular se cubren, ¿no?, queriendo engañar, pone el titular con signos de interrogación. No sé, palabras más, palabras menos. El presidente López Obrador recibió dinero de la delincuencia de Sinaloa, pero le pone signos de interrogación. O sea, como, ¿quién sabe? Sí, nada más que ese titular y la nota, que no trae absolutamente ninguna prueba, nada, sale ahora porque van a haber elecciones en México y también elecciones en Estados Unidos, y la difunden en todo el mundo, tal grado de que
la mención AMLO narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones, 200 millones de veces en el mundo, en las redes, y se demuestra de que es todo un operativo con bots, con robots. O sea, son publicistas mercenarios, igual que el periodista, con sistemas automatizados, y se demuestra fácilmente porque en vez de poner AMLO, por decir algo, alguien se le va y pone al revés, o pone en lugar de López, Lípez o algo así, y eso mismo, ese error, se reproduce en millones. No puede ser que si fuesen personas, ¿sí?, todos se equivocaran, ¿no?, en vez de poner López, Lípez, ¿no? A ver si pones un fragmento donde hablo del New York Times y del periodista premiado, sí. A ver si, bueno, mientras encuentran el fragmento, pues lo que digo es que el periódico New York Times, no deja de ser un pasquín. No les gustó, porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara lo que vamos a ver ahora. Entonces le dije a Jesús, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es lo que están preguntando, lo que están sosteniendo, para informar. Pero primero vamos a… Esto fue lo que se publicó antier. Sobre… Vamos ahora a leer lo del ultimátum del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? En la mañana. En la mañana. Sí. Y te pusieron a las… A las 5 de la tarde era el momento para… Ya están fuera de tiempo. A ver, no, pero… Todo, completito. Aquí. Bueno, y transferencias de dinero, indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, no tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó
que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. 3. Otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia. Y que el New York Times es mucho mejor el Reforma. Mucho mejor el Reforma. No, este está al nivel de alarma. 4. Un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. 4. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times. 5. La investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero, fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense, la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta en la camioneta, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos, en la cárcel, y que yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta, y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la embajada del gobierno de Estados Unidos en México, con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a su hermano, a su hijo. No, a su hermano, porque la solicitaba para una de sus hijas.
¿El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero o ocurrieron a sus espaldas? ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? 6. Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, de este premiado, ¿sí?, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo: ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, ¿sí?, en asuntos de seguridad del presidente Biden. Y hablé con ella. Y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Lo que sucedió, lo lamentamos mucho. Esta es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar. Si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos, viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, ¿disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, ya está la respuesta. Vamos a esperar el reportaje.